Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, en esta comparecencia que tenemos con carácter ordinario todos los principios de curso, cada consejera, digo cada consejera porque son casi siempre mujeres, afortunadamente, plantean un estilo a la hora de presentación del diagnóstico del inicio de curso. En su caso, creo que he aprovechado para abordar, más que el diagnóstico del inicio de curso, que también una suerte de, al calor de reflexiones y líneas de actuación de su departamento, casi un programa particular de lo que queda de legislatura en ámbito educativo. Me gustaría empezar con carácter general a hacer un diagnóstico porque cada curso se caracteriza por una situación. En este caso creo que se inicia el curso con la continuidad de un marco que usted ha expresado bien, de una LOMCE que ya prácticamente nadie quiere, es el Gobierno que está en minoría en el Congreso de los Diputados, y también con dos amenazas. El sistema educativo andaluz, desde nuestro punto de vista, tiene una primera amenaza, que es el Decreto 1/2017, en el que ustedes han liberalizado el primer ciclo de la educación infantil de 0 a 2 años. Creo que no se ha sido consciente, o si se ha sido consciente todavía peor, de la gravedad y de la inflexión que ustedes, del quiebro que ustedes hacen en un supuesto discurso de defensa del sistema público de educación y de liberalización de una de sus etapas fundamentales. Y el otro, el Decreto Ley 5/2016 de 11 de octubre, que está, como usted sabe, suspendido cautelarmente por apelación, impugnación del Gobierno central, en el que se regula la jornada de trabajo del funcionariado en lo que toca al personal docente, sobre todo de secundaria, respecto a la planificación de plantilla con respecto a la disminución de la hora lectiva y, por tanto, en este curso, con una hora lectiva menos para planificar las plantillas, un 5% más de profesorado, y el año que viene previsiblemente otro 5%. Digo que estamos bajo amenaza porque es un decreto que está impugnado y paralizado con suspensión cautelar y del que usted no ha hecho ninguna referencia, y nos gustaría que transmitiera en el Parlamento certidumbre respecto a la planificación en este sentido. Sobre esas dos amenazas, una constatación: el aumento, por tanto, de profesorado es un aumento que responde a la recuperación del daño producido por el Decreto 14/2012 en su 50%, no en el 100%. Por tanto, de los 4.502, 2.201 podríamos decir que sería estrictamente el saldo cero, y el resto, unos 400, perdón, sí, tengo aquí el dato, 475 justo sería el saldo positivo, lo que sería el aumento con respecto a esa planificación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que debería dar certidumbre en este Parlamento sobre qué pasa con la planificación. Si la suspensión de ese decreto lo que supone es que, aunque se haya planificado la plantilla a 19 horas lectivas, como determinación de la plantilla de cada centro, sin embargo, el horario de profesorado deben planificar con 19 o con 20. Primera pregunta. Porque si van a planificar con 19, de lo único que se trata es de que va a haber una disminución de una hora de clase lectiva dentro del horario del profesorado y no hay una repercusión en la estructura de los centros. Sin embargo, si ustedes plantean que sean 20, entonces habría una mayor plantilla con capacidad para establecer mecanismos de flexibilidad de grupo, reducción, desdoble, etcétera. Pero queríamos saber, aquí en sede parlamentaria, qué instrucciones, porque no hay ahora mismo instrucciones por la Consejería de Educación en un momento que tienen que estar planificándose los horarios, qué instrucciones se han dado a los centros al respecto. Empezamos un curso escolar con una planificación que, como digo, no ha satisfecho lo que a nosotros nos habría gustado, que es derogar por la vía de los hechos ese Real Decreto 14/2012 del Gobierno central y que tanto daño ha hecho, pero que necesita certidumbre respecto de la aplicación de esta plantilla. La disminución del alumnado no es más que el 0,37% del alumnado con respecto al año anterior, de 1.833.306 alumnos y alumnas del curso 2016-2017, según sus datos, a 1.826.592, apenas el 0,37 menos. Claro que en un sistema educativo como el nuestro eso supone prácticamente 7.000 alumnos menos, pero es evidente que desde el punto de vista porcentual no supone una disminución significativa. Por cierto, datos extraídos de un
de un dossier de principio de curso que nosotros echamos de menos dosieres que tenía la propia Consejería de Educación, mucho más amplios, más exhaustivos, que nos permitía tener una visión integral del sistema educativo y de la puesta en marcha de cada curso y que de pronto se han reducido. Y no solo se han reducido, sino que se han eliminado de la página web. Nosotros echamos de menos esos dosieres. Creo que la Consejería se ha empobrecido mucho respecto a los datos que facilita cada año y de esos dosieres tan exhaustivos, que de los que se basaban los sindicatos, las organizaciones políticas, las asociaciones de padres, etcétera, para recurrir a él, se ha reducido a prácticamente 7 u 8 páginas, que nos empobrece respecto a la política de transparencia de la Consejería de Educación. Recupere usted, señora consejera, un dosier exhaustivo que nos permita también a los parlamentarios basarnos en el mismo para hacer un seguimiento de la actuación y cumplimiento de cada curso educativo. Terminaba usted la intervención hablando de las 50 medidas que se habían hecho con carácter implementario, con 2 millones de euros apenas para la climatización de centros, que es a todas luces insuficiente y en muchos casos yo creo que han sido medidas que en modo alguno coincidían con las reclamaciones de las comunidades educativas. Creo que se exige una coordinación con la Consejería de Industria vinculada al Plan de Energía 2020 para incorporarlo en los criterios de construcción de los centros y en los de climatización de los mismos. Y es una buena oportunidad de carácter preventivo que, ante la insuficiencia de las medidas desarrolladas y muchas de ellas no completadas, tenemos tiempo de aquí a abril-mayo, al tercer trimestre, para abordar actuaciones de climatización a partir de los datos de los que ustedes ya disponen para desarrollar una actuación planificada que evite las situaciones que se dieron en la finalización del curso pasado. Aparece un curso en el que, bajo la envolvente de que se han recuperado el número de profesores, y de eso hay que alegrarse, no hay que perder de vista que estamos hablando de que todavía no estamos al nivel cero previo a ese desastre de Real Decreto 14/2012 que tanto daño ha hecho el sistema educativo andaluz y que tanto lo han sufrido los centros, que nos va a servir para aprovechar en la mejora o en prácticas de desdoblamiento y de reforzamiento de apoyo educativo. Y al hilo del debate que usted plantea sobre la educación infantil y primaria, yo le planteo algo que me parece que es razonable. Yo creo que se ha perdido una oportunidad de hacer una planificación ad hoc de esas etapas educativas. No. Usted apunta a decir, vamos a hacer un diagnóstico. Le digo lo siguiente, la acumulación de datos del sistema de Seneca, que permite tener un conocimiento exhaustivo y de traer miles de informaciones sobre el sistema educativo, creo que es suficiente para tomar medidas que no tengan esa especie de efecto de eterno retorno que tenemos en la Consejería de Educación cada vez que se modifica o que cambia el titular de la misma, porque ya hay acumulada suficiente experiencia para saber dónde hay que actuar. Y me parece que ha sido una oportunidad perdida para establecer una planificación de adecuación proporcionada a las etapas, sobre todo del primer y segundo ciclo de la educación primaria y el segundo ciclo de educación infantil. Hablamos de aspectos puntuales, el relativo a las TIC. Echamos de menos una planificación de renovación de los medios de las TIC, con un CGA, un Centro de Gestión Avanzada, que está al mínimo. Echamos de menos los recursos de planificación en determinados centros de la zona metropolitana de las grandes ciudades, donde se producen ratios de hasta 28 alumnos, incumpliendo el artículo 5 de las propias instrucciones que se dieron a principios de año sobre la escolarización, el más 10% que está vinculado a la posibilidad de aumentar ese 10% de matriculación cuando se dan incorporaciones de carácter extraordinario vinculadas a traslados de familia y no con carácter ordinario a principio de curso. Hablamos de los monitores escolares que están en una situación de absoluta precariedad en la educación pública, o los servicios complementarios que se han privatizado y que, bajo el término de externalización, encontramos en un sistema educativo varios tipos de personal incorporado a este servicio público. Hace usted reflexiones relativas a formación profesional y echamos de menos, a pesar del buen dato de aumento de alumnado que se ha matriculado, echamos de menos el aprovechamiento, la falta de aprovechamiento del desdoble de las propias instalaciones de los centros donde hay formación profesional para doblar la oferta educativa en estos momentos. Y no se ha hablado de la disminución de los gastos de funcionamiento del 16%, que sigue sin haber concretado usted si se hace un mecanismo de compensación para los centros para que mejoren la dotación real. Y le digo una cosa,
incorpore el debate del aumento del 5% del PIB